tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Daniel, Jacqueline, Marco, Heidi, Andrea, buenas tardes. Génesis, Nayeli, buenas tardes. Karen, Andrea, buenas tardes. Estuardo, Pablo Roberto, Merle, Daniel Rodolfo, Scarlett, Sarai, Mauricio, Verónica, Ana Jimena, buenas tardes. Susan. Buenas tardes, Lick. Hola, Edgar, gusto de saludarte. Igualmente. Gracias, bienvenido. Erika, Shirley, Jorge Alejandro. ¿Cómo les va? ¿Qué tal de fin de semana? Denis, Ana Chuy, Rodrigo, buenas tardes. Daniela Alejandra, buenas tardes. Gusto de saludarte. Yulisa Dionisio, buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos, buenas tardes para todas y para todos. Espero que se encuentren bien. Vamos. Muy bien. Muy bien, ya estamos entonces con afluencia. El día de hoy vamos a concluir el tema de las clases de Constitución. Vamos a hablar de las constituciones breves y de las constituciones desarrolladas e iniciaremos el tema de la defensa de la Constitución, para lo cual yo espero que la mayoría ya tenga impresa ese documento, porque es fundamental que lo tengamos a mano. Este documento de la defensa de la Constitución es fundamental que lo tengamos a mano, que va a desarrollarse de aquí hasta el tiempo que tengamos antes de los segundos parciales, y que están íntimamente relacionadas con sus 35 preguntas que deben de ser trasladadas al texto paralelo. Entonces van amarradas ahí para una mejor comprensión. El día de hoy ya se le subió también el laboratorio número 12, que comprende el decreto ley 31/2002 y su reglamento, que es la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Por ahí está. Aquí está. La ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, es importante, por favor, que ustedes poco a poco vayan
poco vayan ustedes haciendo su biblioteca jurídica con las leyes que, de todos modos, en este caso del laboratorio 12, apenas son solo, me parece que 30 preguntas. 30 preguntas, sí, 30 preguntas, ¿ya? Pero más adelante, ustedes en su derecho tributario, derecho financiero, la ley de la Contraloría de Cuentas la van a manejar de una manera fabulosa. Entonces, pero si ya están iniciados mínimamente, eso pues les da la oportunidad de tenerla y hacer la diferencia con los demás compañeros. Así es de que sean bienvenidos. Vamos a concluir iniciando con las constituciones breves. Nuestra constitución no tiene esa característica de ser una constitución breve. Nuestra constitución no es breve, sino es desarrollada. ¿Por qué razón? Porque las constituciones breves, única y exclusivamente, van a componerse de dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. Así de sencillo, así de fácil, parte dogmática y parte orgánica. Muchos le llaman constituciones sumarias, porque tienen lo esencial para funcionar en un Estado. En otras palabras, una constitución es breve cuando regula los derechos fundamentales del hombre y la forma en que está organizado el Estado. Así de sencillo. Otra forma de definir lo que es una constitución breve. ¿Ya? Uno va a normar, va a contener, va a regular todo lo relacionado con los derechos fundamentales del hombre. Es decir, estamos hablando de la parte dogmática. Y cuando hablamos de derechos fundamentales del hombre, derechos humanos, vamos a referirnos a los derechos humanos individuales y a los derechos humanos sociales. En este caso, nuestra Constitución comprende del artículo 3 al artículo 139. Allí están regulados los derechos humanos individuales y sociales. Ya ustedes recuerdan que del artículo 3 al 46 van a encontrar todo lo relacionado a los derechos humanos individuales referidos a la persona en singular. Y del 47 hacia el 139 van a encontrar todo lo normado a los derechos humanos sociales que se refieren a los grandes grupos de personas que sus derechos son tutelados por la Constitución o por el propio Estado. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el civismo, por ejemplo, el trabajo. O sea, son derechos humanos sociales porque va dirigido a proteger intereses grupales. Intereses grupales. Por eso, una constitución breve es aquella que única y exclusivamente tiene la parte dogmática y la parte orgánica. En otras palabras,
contiene la regulación de los derechos fundamentales del hombre, la forma en que está organizado el Estado. Sí, Michael. Disculpe, licenciado. Muy bien. Vamos con las constituciones desarrolladas. Acá, nuestra constitución también entra dentro de esa clasificación como constitución desarrollada. Recuerden que las características de nuestra constitución es que es formal, que es escrita, que es rígida y es desarrollada. ¿Y por qué es desarrollada? Porque aparte de regular o tener la parte dogmática y la parte orgánica, también regula o contiene otras materias que no son de índole propiamente constitucional. Y a partir del título 5, que habla del régimen político electoral, del régimen administrativo, del régimen de control y fiscalización, del régimen financiero, habla también del ejército, habla del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, habla del régimen municipal. Estas instituciones no deberían estar reguladas en la Constitución. Sin embargo, los constituyentes, los diputados a la constituyente, ¿qué razones hubo para que les dieran ese rango constitucional a esas instituciones? Solo ellos sabrán por qué razón, motivo o circunstancia incluyeron dentro de la redacción de la Constitución esas instituciones que nada que ver con lo que es la parte dogmática y la parte orgánica. Por esa razón, nuestra Constitución es desarrollada, porque aparte de contener lo que es la parte dogmática y la parte orgánica, también regula otras materias que no son de índole constitucional propiamente dicho. Bien. De esa cuenta, quienes están al frente de esas instituciones, pues argumentan que por estar normadas dentro del texto constitucional, su jerarquía constitucional les permite estar en igualdad de condiciones con los organismos del Estado. Pero se les olvida a estos señores, como el jefe del Ministerio Público, como el Contralor General de la Nación, como el Procurador General de la Nación, como el Procurador de los Derechos Humanos, el propio Ejército, se les olvida que los únicos organismos del Estado que detentan poder soberano de conformidad con el artículo 141 es el legislativo, es el ejecutivo y es el judicial. Son los únicos 3 organismos del Estado a los cuales no se les puede discutir sus decisiones de carácter político que toman en beneficio, entre comillas, de la mayoría de la población. Así es de que una constitución desarrollada como la nuestra contiene instituciones
como el régimen electoral, que bien, o como la Contraloría General de Cuentas, o como el Ministerio Público, que bien pudieron haber sido sus leyes orgánicas desarrolladas por el Congreso de la República, porque en su quehacer funcional tienen la misión especial, si hablamos del Ministerio Público, encargarse de la persecución penal, ¿verdad? Es el único ente encargado de la persecución penal. Pero si, bueno, hablemos de... ¿Y la Contraloría? La Contraloría también tiene una misión especial. ¿Y cuál es? Fiscalizar el ingreso y egreso del presupuesto del Estado y de las instituciones que conforman el Estado, tanto centralizadas como descentralizadas, porque reciben parte del presupuesto de ingresos de la nación. Entonces, su función esencial es la fiscalización del buen manejo, del buen uso que hacen esas instituciones de los recursos del Estado. Sin embargo, pareciera que no están cumpliendo con el procurador del general de la nación. También es cierto que es electo por el presidente de la República, pero su misión esencial es velar por la protección y los intereses del Estado. Todos esos contratos lesivos que se han suscrito entre entidades foráneas, como por ejemplo la que está explotando el níquel, que es una corporación rusa aliada con Suiza y que están las 24 horas allá en el sector Izabal sacando esa riqueza que le corresponde a nuestro país y que no a cambio de nada, a cambio de ninguna contraprestación. ¿Por qué? Porque por decir ese ejemplo, esa es una de las minas más grandes a cielo abierto que hay en Centro y Suramérica, en donde la contaminación ambiental no solo se da en los mantos acuíferos, sino en la flora, en la fauna. Y entonces se está acabando con todo eso. El problema es que esa contaminación van a pasar 10, 20, 30, 40 años para que la Tierra vuelva otra vez a sanear ese ambiente contaminado, no solo en el agua, sino también en la flora y en la fauna. Sin embargo, lejos el Estado de, como dice en el artículo 1, que dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Lejos de que proteger a la población del Estado cuando llaman a que se haga una consulta a los mismos pobladores, lo que hace el Estado es enviar al ejército, enviar a la Policía Nacional, batallones, y reprimir cualquier intento de que se lleve a votación si se sigue con esa explotación, que ni siquiera hay documentos, simple y sencillamente de hecho, a través del despilfarro correspondiente y las comisiones, todas las autoridades, desde el gobernador, los alcaldes, el ejército, el presidente, bueno, todos los que están involucrados, y nadie puede hacer absolutamente nada.
porque inmediatamente es enchachado y puesto a la disposición de los tribunales y ahí se va a podrir en la cárcel porque jamás le van a señalar o le van a hacer sindicaciones por defender los intereses de la comunidad o de las comunidades que son afectadas. Entonces, si quieren anotar esto, para que nos quede la pildorita, escriban esto, por favor. Una constitución es breve. Una constitución es breve cuando se compone de dos partes: dogmática y orgánica. Ahí está la definición breve. Una constitución es breve cuando ésta se compone de dos partes: dogmática y orgánica. Y si lo quieren de otra forma, con las mismas, el mismo sentir, una constitución es breve cuando regula los derechos fundamentales del hombre y la forma en que está organizado el Estado. Cualquiera de las dos posiciones es la respuesta correcta. Una constitución es breve cuando regula los derechos fundamentales del hombre y la forma como está organizado el Estado. Así de sencillo. Vamos con las constituciones desarrolladas. La Constitución de Guatemala es una constitución desarrollada. La Constitución de Guatemala, otra característica es que es escrita porque está en un único documento en forma ordenada y sistemática y contiene las normas fundamentales del Estado. También nuestra Constitución es rígida. ¿Por qué? Porque para reformarla hay que cumplir con una serie de requisitos, los cuales están establecidos en la propia Constitución. Muy bien. Entonces, para definir lo que es una Constitución desarrollada, es aquella que aparte de regular lo dogmático y lo orgánico, es aquella que aparte de regular lo dogmático y lo orgánico, también regula o incluye, otras materias que no son de naturaleza constitucional. Incluye otras materias que no son de naturaleza constitucional. Por ejemplo, régimen político electoral, entre paréntesis, artículo 223 de la Constitución. Régimen. Licenciado, ¿qué artículo dijo ahorita? 223. Gracias. Vaya. Régimen de control y fiscalización. Solo le señalo los artículos donde
para que usted le sirva de ejemplo, 232 al 236. Régimen financiero, del 237 al 243. El ejército, del 244 al 250. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, 251 y 252. Régimen municipal, 253 al 262. Solo por señalarle algunas de las instituciones que no deberían de estar reguladas. Verónica, Lick, disculpe, ¿qué artículos dijo sobre el régimen municipal? Disculpe. El régimen municipal, te dije del 253, del 253 al 262. Gracias, Lick. Para servirte. Verónica Ávila. Buenas tardes, Lick. Buenas Solo tardes, con una Verónica. consulta. ¿Qué tipo de constitución era la que acaba de dictar? La que estamos hablando ahorita es la constitución, la clase constitución desarrollada. No, la parte pragmática, te explico la parte pragmática, pero solo antes le respondo a Verónica. Estamos hablando ahorita de ejemplo de una constitución desarrollada. Es decir, la constitución desarrollada, la clase de constitución desarrollada es aquella que, aparte de contener lo dogmático y lo orgánico, contempla, regula otras materias que no son de naturaleza constitucional propiamente dicha. Y todos los que el régimen electoral, el régimen financiero, el régimen municipal, el régimen de control y fiscalización, el ejército, el ministerio público, eso no debería de estar regulado en la Constitución. Sin embargo, los constituyentes tuvieron sus razones para darle a esas instituciones categoría de rango constitucional. ¿Por qué motivo? Ahí sí me quedo corto porque no sé en ese momento cuál era el pensar de ellos. Pero desde el punto de vista de la doctrina, se caracteriza una constitución desarrollada cuando, aparte de contener lo dogmático y lo orgánico, regula otras materias que no son de índole propiamente constitucional, como la nuestra. ¿Te queda clara, Verónica? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora, Paulo, tú que querías ¿Qué tal, intervenir. licenciado? Yo tenía una pregunta, bueno, más bien una duda. ¿También regula la parte práctica? No. La parte pragmática que hablabas ahí, eso lo leíste en el Catecismo Constitucional de León Carpio. Para él, la parte pragmática de la Constitución, él habla de parte dogmática, orgánica y pragmática. Pero cuando se habla de la parte pragmática, es a la parte procesal de la Constitución. Es decir, esas herramientas que también están contenidas acá y que sirven única y exclusivamente al ciudadano y o a cualquier institución centralizada o descentralizada que cuando los gobernantes, cuando las autoridades actúan en el abuso del ejercicio del poder, pues existen esas herramientas acá procesales para llamar al orden a esa autoridad y decirle, mire, nadie tiene que ser superior a la ley. En consecuencia, está o la exhibición personal, o está el amparo, o está la inconstitucionalidad de leyes. Pero
A esa parte se refiere el Ramiro de León Carpio en su Catecismo Constitucional cuando habla de la parte pragmática de la Constitución. Nosotros creemos, desde mi punto de vista, respetando por supuesto el autor, que cuando iniciamos el tema dijimos toda Constitución del mundo tiene dos partes, parte dogmática y orgánica. La dogmática ya sabemos que regula los derechos fundamentales del hombre, es decir, en nuestro caso, los derechos humanos, individuales y sociales. Si hablamos de los derechos humanos individuales, vamos a regularlos, a contenerlos del artículo 3 al 46. Ahí. Y derechos humanos sociales del 47 al 139. ¿Y cuál es esa diferencia entre derechos humanos individuales y derechos humanos sociales? Básica. Como persona individual, mis derechos individuales mínimos están protegidos en la Constitución del 3 al 46. Yo tengo derecho a la locomoción. Hoy en la Petapa, vean eso. Ponen en las dos arterias buses para que no, o sea, ahí están atentando contra el derecho de locomoción de todos los guatemaltecos. Eso no debe permitirse dentro de un Estado de Derecho. Ahí es donde tienen que actuar las autoridades para poner orden, porque para eso está la Policía Nacional Civil, para que se encargue del régimen interior del país, de la seguridad interna del país. ¿Pero por qué no lo hacen? Para no quemar al ministro de Gobernación, para no quemar al director de la policía. Miren, en Guatemala cada quien hace lo que le da la gana. Hay que se entiendan los guatemaltecos, hay que vean qué hacen. No se trata de eso. Se trata de el derecho a la manifestación. Es un derecho constitucional. Claramente lo establece derecho individual. Está dentro de los derechos individuales, ¿ya? Derecho de reunión y manifestación. Ahí está en el artículo 33, la misma Constitución. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones, para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente, que es la gobernación departamental. Pero se entiende que va a ser una manifestación de carácter pacífico, sin alterar el orden. Pero cuando ya interceptan en la Aguilar Batres, tanto en la carretera que va hacia el sur como la que viene del sur, con dos buses, están alterando el orden público. Entonces se necesita carácter por parte de las autoridades para poner en su lugar a esos bochincheros. Vean, es que lo que pasa, me voy a salir de un tema y no tengo por qué criticar, pero ya no tardará en pasar acá en Guatemala. Dios quiera que no, ojalá, y yo esté equivocado. Lo que pasó en el estadio del Club Querétaro. ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido, del siglo, en el año 2020, estén pasando cosas salvajes? Pero es que la rabia de la gente ya no aguanta. Y la gente tiene que sacar toda esa energía negativa. Y como no crean que los intelectuales, los mismos intelectuales de ese terrible espectáculo frente a todo el mundo, porque frente a todo el mundo es que ponen a México en la mínima expresión de incultura y de salvajismo.
Claro, entre comillas, se van a castigar a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Los equipos, los dueños de los equipos. No, ellos no. Los jerarcas del deporte, tampoco. El gobernador de ese lugar, tampoco. Y cada quien se tira la chibolita, porque cada equipo debe contratar su propia seguridad. Es decir, es un espectáculo público y hay que anteponer la vida y la seguridad, anteponer cualquier salvajada por intereses mezquinos, ¿ya? Lo de siempre, Armando García, lo de siempre. Vamos a que todo el peso de la ley recaiga en los responsables y no se hace nada. A mí, es decir, yo me gusta el fútbol, lo he practicado, lo sigo practicando y entiendo que el fútbol mexicano en comparación al nuestro nos lleva muchas diferencias porque allá quienes juegan son solo extranjeros, bien pagados. Acá no, acá traen entrenadores mexicanos que no tengo nada contra ellos o peruanos o argentinos, de hecho, y quieren cambiar la mentalidad. No podemos cambiar si nuestra estructura morfológica no es para hacer deporte de fútbol. No, nuestra estructura morfológica, científicamente hablando, es para atletismo. Podemos hacer caminata, podemos hacer maratón, o para lucha grecorromana, según estudios, o para gimnasia en determinado momento, por nuestra estructura. Pero pero está el Pescadito Ruiz y el Pimpla. Bueno, hay fenómenos que se salieron del huacán, ¿ya? Sí, pero con eso no están, fíjate Mauricio José, que con eso que están con eso no están haciendo nada. Aquí están, con eso, esa decisión, esa desafiliación del equipo altera totalmente el esquema de competición de todos los equipos. ¿Y quién me dice si no fue el equipo de Monterrey y el América, que van tan mal en la liga con esos miles y millones de recursos que han gastado, que los que promovieron y pagaron para hacer eso? O sea, cuando vas a hacer una investigación, hay que hacer una investigación objetiva. Primero, con tantas cámaras que hay, tantos videos que hay, el Ministerio Público tendría que tomar foto por foto, así, bajándola a la menor resolución posible e identificar, e irlos a traer al lugar de uno. Y cuando ya hayan unas 100, 200, iniciarles el proceso por lesiones, por lo que sea, y con penas severas probadas, 20, 30 años. Pero no lo van a hacer. Ahorita la bulla, como los periodistas, que esto y lo otro, lo mismo de siempre. Pasa en México, pasa acá, pasa en cualquier parte del mundo. No pasa nada. Miren, allá Rusia y Ucrania dándose, y nadie hace nada. El problema de ellos. Así es el mundo. Hay un video en donde circula la foto de un soldado gringo que fue ejecutado por los talibanes en el 2001 al 2006, ¿no? Y la misma foto, el primer soldado gringo ejecutado por los rusos en Ucrania. O sea, así se maneja de asquerosa la desinformación y la política. Pero bien, a nosotros eso no nos viene ni va. Yo lo que quiero es que les quede claro lo que es una constitución breve y una constitución desarrollada. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Comenzamos entonces, y ahora sí, viene la pregunta chingüengüenchona. Muchas gracias, Merly. Denis, muchas gracias. Pregunto, la mayoría, todavía Leslie Minches, tal vez de su trabajo viene ahorita, la mayoría ya imprimió su comprobación de lectura. Son pocas hojitas, ¿ya? No son ni, vamos a ver, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya imprimieron su fascículo de la defensa de la Constitución? Yo, Lick. ¿Ya? Excelente. Pónganle unos ganchitos, ¿ya? Y con su folder. Yo no les quise pedir el libro primero porque no sé si hay en existencia o si alguien compró el libro, pues que alegre, ¿ya? Si alguien pudo comprar el libro, que nos diga si lo compró, cuánto le costó y en dónde lo compró. Yo en PDF lo bajé, Lick. ¿Mande? En PDF. En PDF. Y me imprimí el libro completo y la verdad que sí, es bastante interesante. Excelente, qué bueno. Pues lo que hizo Jason es, ¿verdad? Así se pronuncia el nombre. Jason. Sí. Negley Jensen. ¿Y de dónde sacaron ese nombre? Lick, no sé. Pregúntale a tu papá, a tu mamá. Ya se le va a preguntar. ¿Están vivos? Sí. Vaya, entonces diles, mira, no sé cómo les llamas, mira papá o mira mamá, ¿por qué me pusieron Negley Jason? ¿De dónde? Uno tiene que saber, porque los tener la virtud de tener a tu Padre Dios. ¿Cuál fue el motivo por qué me pusieron ese nombre? Solo por curiosidad. Y ellos te van a contar una historia que tal vez... Por lo que tenía entendido es porque, o sea, es un nombre como que algo único, ¿verdad? O sea, como que si no es tan común en la sociedad. Correcto, sí, no, eso, en eso sí es, sí, pero ¿qué los motivó, Negley? Por ejemplo, ¿de dónde? ¿Cuál es su origen, Negley? Ahora, el Jason, pues ya sabemos que es o americano o viene de afroamericano, pero Negley, algo que les recordará, pero bueno, ahí les platicas a tus papás, ¿verdad? Así es. Para que cuando tengas tus hijos les contés por qué te pusieron Negley Jason. Bien, qué bueno, te felicito. ¿Y lo mandaste a imprimir? No, ¿o solo lo tenés en sí, Lick. ¿Lo mandaste a imprimir? Exacto, yo creo que tengo el PDF, lo voy a buscar todavía y lo voy a enviar en el grupo para que el que quiera. ¿Cuánto te costó pues, la impresión? Pues a mí me lo pasaron otros compañeros. Bueno, pues eso es lo que hago. Fíjense que yo lo que hago es eso. La mayor parte de libros los mando a imprimir y el problema es de que casi no hay en el mercado. Pero qué bueno. Ojalá y pudieras compartirlo con toda la sección. Sería fabuloso. Porque es interesante. Voy a buscar y ya luego la subo. Muchísimas gracias. ¿Oíste? Okay. Bien. Entonces, comenzamos un nuevo tema. Este nos va a llevar de aquí hasta que estemos en los segundos parciales. Es decir, hasta abril, pero sí nos lleva todo este mes de marzo. Pero es interesante, no solo el folleto, sino porque vamos desglosando la Constitución, institución por institución, con el tema este. Dice en su comprobación así, sencilla: traslade a su texto paralelo las siguientes preguntas. Puede auxiliarse también de la Constitución Política de la República de Guatemala, dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y Roma. La idea de la defensa constitucional se inicia en... Entonces, nos vamos acá a la comprobación y lo mismo que dice... Dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal. Es decir, no nos vamos a ubicar ni en Grecia, no nos vamos a ubicar en Roma, sino nos vamos a ubicar en el constitucionalismo liberal. ¿Y cuándo se inicia el constitucionalismo liberal? Con la Revolución Francesa. Es decir, en 1779, que estalla la Revolución Francesa, ya Estados Unidos ya había dado los primeros pasos para independizarse de la corona inglesa, con la Declaración de Virginia en 1776. Y luego en 1786 y 89 firman la Declaración de los Estados Unidos, que sigue vigente al momento. Y entonces
se inicia el periodo del constitucionalismo liberal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estados que se estaban independizando de España, de Portugal, de Inglaterra, de Holanda, de Francia, etcétera, lo primero que estaban haciendo, elaborando, era una constitución que los independizaba del país hegemónico o de la metrópoli a la cual pertenecía. Y entonces ese movimiento del constitucionalismo liberal fue un movimiento ideológico, jurídico, político, económico, ¿por qué no decirlo también? Que es la base fundamental de la sociedad, la economía. Y por supuesto, al principio se pactó esa constitución en el entendido que se iba a delegar el ejercicio del poder político a los poderosos, a los que tenían los recursos suficientes para que administraran de una mejor manera los bienes del Estado y tratar de repartirlos a aquellas grandes mayorías que no poseían más que su fuerza de trabajo. Eso idealmente era. Y eso, inclusive nuestra propia Constitución, que entró en vigencia en el 86, dice, el artículo 1, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y cuando dice su fin supremo es la realización del bien común, ¿qué es ese bien común? Es satisfacerle las necesidades materiales y espirituales a la población. Es satisfacerles la necesidad de educación, de salud, de carreteras, de agua potable, de electricidad, de seguridad. Lo dijo. Ese es el ideal. Por eso es que nuestra Constitución es formal, porque formalmente hablando es una belleza lo que dice acá. Pero realmente la realidad es otra, y materialmente no digamos. Entonces, y todas las constituciones del mundo siempre van a responder a intereses de clase económicamente dominante. Acá y en Rusia, o en los Estados Unidos, o en México, o en la China, no importa. No importa. Siempre la Constitución va a responder a intereses de clase económicamente dominante. Pues bien, entonces, y cuyo centro puede fijarse provisionalmente en la Revolución Francesa, es decir, en Francia. Aunque hay una discusión, porque ya en el año 1250, aunque Inglaterra, Gran Bretaña está dentro de o convive dentro de un constitucionalismo moderno de carácter monárquico, no tiene una constitución como la nuestra, pues, sino esa constitución es tan longeva, tan vieja, que desde 1250 comenzaron a hacerse decretos y otras cuestioncitas para proteger los intereses de las grandes mayorías. Entonces, documentalmente hablando, fue la Constitución de Estados Unidos en la época moderna la que surgió primero en la vida política y después en la República Francesa en Europa. Y de ahí se tomaron modelos que regresaron a América para tratar de proteger fundamentalmente derechos de los habitantes del país. Por eso, cuando dice, pregunta número 3, ¿cuáles son los antecedentes más próximos relacionados con la defensa de la Constitución? Y en nuestra lectura, acá, dice, sin embargo, el desarrollo de la teoría es reciente. En un inicio, el sistema
el sistema Judicial Review de tipo difuso norteamericano. Ahí ya nos ponemos tartajos, ahí se nos traba la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se los voy a explicar brevemente, sin ánimo de asustarlo, porque por eso necesito que asistan a sus clases como lo están haciendo cotidianamente. Yo sé que apenas 154 de 207, por lo menos están las 2/3 partes. Bueno, y yo sé que algunos están trabajando y a otros no les dio la gana de entrar a la clase, pero no se pierdan las clases, porque cada cosa que vamos a ir hablando de hoy hasta que lleguemos a los segundos parciales son cosas para su vida profesional que vamos a comerla. Aquí es donde está el aprendizaje completo de la Constitución, es decir, el que le vamos a dar el toque final. Habla de un sistema difuso norteamericano de justicia constitucional. Sé que no estamos en derecho procesal constitucional, pero para explicarles ese antecedente, que ya es uno de los primeros antecedentes, en el mundo hay 3 sistemas de justicia constitucional. Porque hay justicia ordinaria. La justicia ordinaria son las que dictan los tribunales de jurisdicción ordinaria acá en Guatemala. Juzgados de primera instancia penal, de primera instancia civil, juzgados menores, juzgados de familia, laboral, o sea, juzgados del orden común imparten justicia ordinaria. Pero, cuando un juez de justicia ordinaria, es decir, juzgado primero de primera instancia civil, él regularmente lleva procesos ordinarios, procesos sumarios, procesos ejecutivos, procesos voluntarios dentro de la jurisdicción ordinaria, y él imparte justicia. Normalmente él imparte justicia, dicta sus sentencias, justicia ordinaria. Pero cuando a ese tribunal, a ese juzgado de primera instancia civil, va a caer ahí una acción de amparo, un proceso de amparo, ese tribunal, al haber interpuesto en ese tribunal, porque es el competente para conocer el amparo en contra de, según la ley de amparo constitucional, ese tribunal, el juez, para ese caso específico, se va a convertir en un juez de justicia constitucional, pero única y exclusivamente para ese caso en concreto. Es decir, no quiero confundirlos. Me voy a ir a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Si la tienen a la mano, pues utilícenla para subrayarla, porque a esta le vamos a sacar el jugo en el próximo semestre si es que estamos vivos y si Dios nos da licencia, ¿verdad? Porque uno pone y Dios dispone. Bueno, nos vamos a ir al auto acordado 1/2013. ¿Quiénes tienen esta edición de la ley de amparo? La edición 6ª. ¿Quiénes tienen esta edición? Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, 6ª edición. ¿Alguien la tiene? ¿O no tienen la ley de amparo? Yo tengo, pero de la de 2014. Sí, de 2014, si no estoy mal. Correcto. Siempre de la editorial Fénix. Sí, licenciado. Ah, vaya. Es buena, yo la tengo también, pero esta está más avanzada en algunas cuestiones de esquemas. Pero quien tiene esto se va a la página 111
que dice autoacordado 1-2013. Autoacordado 1-2013. Y ahí habla competencias en materia de amparo. Y solo me voy a ir como ejemplo al artículo 5. Competencias de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia en sus respectivas jurisdicciones y competencias, ya sea jurisdicción, puede ser el departamento de Guatemala o el de Escuintla, puede ser el de Huehuetenango, puede ser el de San Marcos, puede ser el de Cobán, o sea, es de la jurisdicción, la circunscripción municipal. Y la competencia pues puede ser en materia civil, o puede ser en materia penal, o puede ser en materia laboral, qué sé yo, para que vayan entendiendo. Los jueces de primera instancia en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan contra los jueces de paz, los comisarios y demás funcionarios de la policía, los consejos de alcaldes municipales no comprendidos en el artículo anterior, los órganos de las federaciones y asociaciones deportivas, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier ámbito no especificados en los artículos anteriores, las entidades de derecho privado. Bueno, supongamos que alguien interpone en un juzgado aquí en la ciudad de Guatemala, municipio de Guatemala, ante el juzgado de primera instancia civil, interpone una acción de amparo en contra de una entidad privada. Puede ser la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, puede ser McDonald's, puede ser cualquier entidad privada, cualquier sociedad anónima. ¿Ya? Cualquier sociedad anónima, cualquiera. Y el juez es competente para conocer ese amparo. Y cuando él dicte su sentencia, esa sentencia se denomina justicia constitucional. ¿Por qué? Porque quien interpuso el amparo invocó una institución de la Constitución que se llama amparo, que está en el artículo 265. Que dice procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución, la ley garantiza. No quiero asustarlos, no, es solo la introducción al tema de la defensa de la Constitución. Y por eso es que la invitación es que no me dejen de seguir asistiendo a las clases sincrónicas, porque van a darte cuenta de la hermosura que es el derecho constitucional, aunque los gobernantes no la observen, aunque los gobernantes se limpien con la norma constitucional, pero nosotros tenemos que conocerla porque ustedes como futuros abogados y notarios, y mientras esté vigente, nuestro deber es saber qué derechos constitucionales nos corresponden y debemos defenderlos a como dé lugar. Entonces, cuando ese juez de primera instancia le interpone un amparo, él a emitir su fallo va a dictar justicia constitucional. Y yo les decía que existen 3 sistemas de justicia constitucional. Está el sistema concentrado, está el sistema difuso o norteamericano y está el sistema mixto. Y afortunadamente acá en Guatemala aplicamos ambos sistemas y por eso se convierte en un sistema mixto. En un sistema mixto. Y solo termino con esto. Al extremo, que todas las apelaciones en materia de amparo van a terminar a la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano que imparte justicia constitucional concentrada.
Mientras que cualquier juez de primera instancia o salas van a impartir, si es amparo, justicia, sistema de justicia difuso. ¿Y qué es el sistema de justicia difuso? Es que cualquiera de las partes, actor o demandado, le dice al juzgador: señor juez, por favor, le solicito que no me aplique o que me desaplique el artículo tal y tal del código tal, porque a la hora de que usted lo aplique al dictar su sentencia, va a causarme un daño, va a provocar que el debido proceso sea corrompido y que el derecho a la legítima defensa me sea violentado. Así es de que, por favor, le suplico que no aplique estos y estos artículos. Y el juez, con buen criterio, al analizar, hacer su estudio y todo, pues sí, tienes razón, efectivamente, no voy a observar la aplicación de esas normas, dicta su fallo. Y eso no quiere decir que esa norma se expulse del sistema jurídico. No, sigue vigente para otros casos, para los miles de casos que se presentan, sigue vigente. Solo para ese caso en especial es que se pidió la no aplicación, la inaplicación o la aplicación de determinada norma. Pero quiero dejarlos ahí para motivarlos a ustedes a que lean su documento. Me quedo por acá. ¿Dudas, preguntas? No, licenciado, todo claro de mi parte. Gracias. Muy bien, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Solo sería tan amable de repetir nuevamente los 3 sistemas, por favor, licenciado. Con mucho gusto, claro que sí, claro que sí. En Guatemala se aplican los 3 sistemas. El sistema concentrado. Y te pongo como ejemplo el artículo 267 de la Constitución. Solo para ejemplo. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general, es decir, leyes de carácter general que son aplicables a toda la población, extranjeros o nacionales, leyes de carácter general. Las acciones, ¿qué es la acción? La acción es el derecho que tengo, que la ley me faculta para acudir al órgano jurisdiccional, es decir, a los tribunales en demanda de justicia. Entonces, las acciones en contra de leyes o reglamentos. ¿Quiénes crean los reglamentos? Todas las instituciones. ¿Para qué sirven esos reglamentos? Para ejecutar su quehacer. Pero a veces se les va la mano y hacen unos reglamentos que contravienen a la norma constitucional o contravienen a la norma ordinaria y afectan a entidades, afectan a las personas, etc. Entonces, se impugnan. ¿Ya? Se interpone la inconstitucionalidad de carácter general y dice: las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, no puedes plantearlo en ningún otro lugar más que en la Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué es la Corte de Constitucionalidad? Es la que imparte sistema de justicia constitucional concentrada, porque es el órgano especializado para eso. Mientras que un juez de primera instancia aplica el sistema difuso. Señor juez, no me aplique, por favor. Y nosotros, en el medio forense, los litigantes y todo, yo no litigo, pero los que litigan pueden usar el sistema difuso. Y cuando apelan, aplican el sistema concentrado. Entonces es un sistema mixto el que se usa en Guatemala. Sistema difuso, sistema concentrado y el sistema iberoamericano o mixto. ¿Eso responde, Carlos, a tu pregunta? Sí, licenciado, muchas gracias. Para servirte. Muy bien. Entonces, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría ayudar con la pregunta 29 del laboratorio 10? La pregunta 29 del laboratorio 10. Sí, por favor. Sí. Con mucho gusto. La pregunta 29 dice:
¿Cómo se resuelve lo relacionado a la ausencia temporal o definitiva de un miembro del Tribunal Supremo Electoral? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Cómo se resuelve lo relacionado a la ausencia temporal o definitiva de un miembro del Tribunal Supremo Electoral? Yo tengo el artículo 127 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, licenciado. 127. Ahorita lo vamos, te agradezco mucho. Ahorita lo vamos a checar. 127 que dice ausencias y cabal, distes con ello. Hasta ahorita Ángela, pobrecita, hasta ahorita se está incorporando. Ausencia y vacantes. En caso de ausencia temporal o definitiva del presidente, será sustituido en su orden por los respectivos vocales. En caso de ausencia temporal de alguno de los magistrados propietarios, se escogerá a los magistrados que correspondan llamar por sorteo de entre los suplentes en cada ocasión. Si la ausencia fuere definitiva, la vacante será llenada por el magistrado suplente que en el orden corresponda, según la elección del Congreso de la República, para terminar como titular el periodo. El Congreso de la República elegirá de la nómina que en su oportunidad le fue propuesta al nuevo suplente. Excelente, esa es la respuesta. Te agradezco mucho. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, licenciado, muchas gracias. Para servirte. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía duda con la pregunta 31 del laboratorio 8. La pregunta 31 del laboratorio 8. Dice la pregunta 31, a propósito, les solicitan su orientación como estudiante de la carrera de abogacía y notariado para que les informe que unas personas están interesadas en constituir una ONG y no saben nada. ¿Ante qué autoridad acudir? ¿Usted qué le sugiere? Quiero oír respuestas. Artículo 18 del Código Civil, licenciado. Artículo 18 del Código Civil. Artículo 18 del Código Civil. Muy bien. Dice el artículo 18, personalidades, asociaciones civiles, las instituciones, los establecimientos, las de asistencia y demás entidades de interés recibirán su capacidad civil por las leyes que se han creado por la personalidad. Correcto, pero fíjate en la pregunta. Fíjate en la pregunta para la respuesta. Dice, a ti saben que estás estudiando Derecho y la misma familia te va, eso ya les va a comenzar, si no es que ya les está comenzando a pasar a ustedes. Miren mi hija o miren mi hijo, ¿y qué se hace en este? Y uno así como que esté, y ahora ¿quién podrá defender? Entonces, eso nos pasa a todos, ¿ya? Entonces, dice, a propósito, les solicitan su orientación como estudiante de la carrera de abogacía y notariado para que les informe que unas personas están interesadas en constituir una ONG y no saben ante qué autoridad acudir. ¿Usted qué le sugiere? Bueno, ahí me están el Ministerio de Gobernación. Lo primero que tiene que acudir es ante un notario. Ante un notario, ¿ya? Porque él como notario, ¿ya? Él como notario tiene la obligación de saber que existe un RPJ, es decir, un registro de personas jurídicas adscrita al Ministerio de Gobernación. Y en la página del Ministerio de Gobernación, se mete uno a la página del Ministerio de Gobernación y ahí están todos los requisitos para constituir una organización no gubernamental. Entonces viene el notario que van a contratar, que se convierte en la autoridad primaria. Miren, y les dice, miren, imprimen, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que hacer esto y esto, hay que crear los estatutos, Entonces la respuesta ahí es ante un notario. ¿Ya? Eso es lo primero que deben de saber. Miren, un notario les va a orientar de la forma cómo constituir esa asociación civil sin fines de carácter lucrativo. Ustedes pueden meterse en la página del Ministerio de Gobernación, inscripción de personas jurídicas no lucrativas. Bajen ahí, investiguen, si para eso están esas páginas. ¿Responde eso a tu duda?
Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Bueno, chicos, me tengo que ir a descansar un ratito. Nos vemos el próximo viernes, si Dios nos presta la vida. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.